nos lleva a conocer un poco más acerca de nuestro corazón. Y ese corazón, vemos que hay una radiografía en el desierto que nos revela un poco más acerca de lo que es nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es engañoso, hemos estado aprendiendo eso, que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y dice su palabra que el Señor es quien lo conoce, quien escudriña lo más profundo de nosotros. Pero también nos invita a poder entender un poco más, no cerrarnos y decir, ay, no, es que como es engañoso, yo no sé qué pasa, como nos decía el miércoles a través de la palabra, nosotros sí podemos mirar ese diagnóstico de cómo está nuestro corazón y empezar a exponerlo delante de Dios, delante de su palabra. Y es precisamente a través del desierto que muchas veces nosotros vamos a ver cómo es la verdadera condición de nuestro corazón. Usted cree que se conoce hasta que pasa por un evento que usted nunca ha llegado a pasar, una pérdida. Usted dice, yo reaccionaría así, pero ante una pérdida uno se conoce y uno dice, ay, ¿cómo así? Yo pensé que iba a ser de esta manera. Ante la escasez, cuando usted está en victoria, usted dice, yo estoy bien, ¿cierto? Pero cuando va a esos eventos que usted no esperaba vivirlos, usted conoce la realidad de su corazón, dónde está cimentado. Nosotros no hemos, bueno, de cierta manera, en alguna ocasión en la Comuna 13 sufrimos la guerra, ¿cierto? Algunos de nosotros pasamos ese evento. Y uno pudo darse cuenta cómo se vuelve el corazón de frío y de indiferente ante las muertes y ya empieza uno a ser como, ay, es otro más, ¿cierto? Otro muerto más. Y así sucesivamente, pero nosotros desconocemos muchas cosas. ¿Cómo vamos a reaccionar en medio de una guerra como están viviendo hoy otros países? ¿Cómo será mi corazón? ¿Será que yo sigo confiando? ¿Será que yo tengo esa seguridad que digo tener en Cristo Jesús? Y así sucesivamente vamos descubriendo nuestra reacción ante las diferentes circunstancias y vamos conociendo el corazón. Lo invito a que vamos al libro de Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 1. Gracias. Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 1, y voy a leer a favor de ustedes. La versión que tengo es Nueva Versión Internacional y leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. Amén o misericordia. Bueno, dice su palabra. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas.
Amén. Tal si damos una vez más gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones, porque tú derramas bendiciones cada día en nuestras vidas y en esta mañana estás obrando. Hoy exponemos nuestra vida, nuestro corazón. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a mirar cómo nosotros hemos respondido en medio del desierto, cuál ha sido nuestra reacción. Y a partir de allí poder tener ese diagnóstico de cómo está, qué tenemos que exponer delante de ti y qué tenemos que rendir, Señor. Ayúdanos y guía mi vida en esta mañana conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú tienes propuesto en cada uno de nosotros en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, el libro de Deuteronomio fue escrito para esa nueva generación que nace allí en medio del desierto, la generación de Israel, que nace en medio del desierto y que es la que va a tomar la tierra prometida. Porque la generación que llegó inicialmente al desierto, que fue libertada de esclavitud, esa generación, el Señor dice, morirán en el desierto por causa de que no creyeron, porque su corazón fue terco, porque una y otra vez vieron la obra de Dios y no creyeron lo que Dios estaba haciendo. Entonces esta generación está escrita, este libro está escrito para esta generación, para contarles qué fue lo que pasó con sus papás, qué hicieron mal, cómo estaba su corazón y qué fue lo que Dios hizo en ellos y qué fue lo que Dios proponía hacer en su vida, pero reveló la radiografía de sus corazones. Y fue triste, lamentable, porque muchos de ellos, todos, la gran mayoría, solo Josué y Caleb pudieron ver la tierra prometida. El resto, nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su corazón fue terco una y otra vez. Y no entendieron el propósito de estar caminando en medio del desierto. Entonces vemos allí a través de su palabra cómo fue la manera en cómo ellos se manejaron en medio del desierto. Muchos de nosotros vimos las películas en Semana Santa y decimos, esa historia ya me la sé, yo sé que ellos hicieron esto y volvían y renegaban. Bueno, muy bien, la sabemos y somos muy buenos para juzgar, decir, ay no, qué gente tan terca, ¿cierto? ¿Cómo así que todavía Dios les hace ese milagro y ellos siguen en esa terquedad? ¿Cómo así que pasan por el medio del Mar Rojo y ven las proezas que Dios hace y ellos siguen en medio de esa terquedad? Y uno lo ve desde aquí, ¿cierto? Desde su óptica, yo estoy bien, estoy estable, tengo mi trabajo, tengo mi situación económica bien, mi situación en casa está bien, y uno lo ve desde esa óptica y dice, qué tercos. Lo que pasa es que no nos conocemos realmente. Porque así como ese pueblo de Israel, en medio del desierto, que ha visto los milagros, nosotros muchas veces somos de esta manera. Respondemos en medio de las circunstancias. Y no entendemos que Dios está haciendo un proceso con nosotros. Y es allí donde nos ayuda a conocer cómo está nuestro corazón. Amén. Entonces este Israel, ahora nosotros somos ese tipo de Israel. Somos el pueblo de Dios. El Señor nos lo decía en estos días. ¿Quiénes son pueblo? Yo soy pueblo, ¿cierto? Él me llamó pueblo a mí. Él ya puso en mí esa parte de ser pueblo. Por su gracia, hoy soy pueblo, porque fui comprada a precio de sangre. Amén. Porque Él me dio salvación, porque Él me dio un nuevo nombre. Ahora entonces yo soy pueblo y como pueblo también he podido pasar por momentos que voy a pasar por desiertos. Y para ver un poco más acerca de cómo ellos reaccionaron en medio del desierto, hay una historia, hay varios momentos, etapas de cómo ellos presentaron su corazón en medio del desierto.
¿Recuerdan el momento cuando en el libro de Éxodo ellos pasaron el Mar Rojo? El Señor les dio esa libertad, venían los jinetes detrás de ellos y el Señor los rescata y les da libertad y el Señor provee esa ayuda y ellos levantan un cántico, están gozosos, el Señor ha defendido, el Señor nos ha rescatado, gloria a Dios, y eso cantan, tocan panderos y están gozosos. ¿Por qué? Porque vieron la mano de Dios obrando en sus vidas y nosotros hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Nosotros cuando llegamos, la gran mayoría de nosotros llegamos con una necesidad al Señor. Si no fuera por esa bendita necesidad, no nos hubiéramos acercado. Tal vez por una enfermedad, tal vez por un momento de escasez, tal vez por una crisis de familia. Eso nos llevó a entender, yo necesito a un Dios, yo necesito ese Dios que obra milagros. Y pudimos ver su mano obrando. Hay muchos testimonios de quienes fueron sanados, de quienes fueron libres, de quienes vieron sus hogares restaurados y dieron gloria a Dios y dijeron, sí, Señor, tú hiciste todo esto, tú hiciste todas esas grandes maravillas. Y cantamos luego de ver la victoria que el Señor nos había dado. Pero luego de haber cantado, pudimos olvidar lo que el Señor hizo. Somos de corta memoria. Somos como la pescadita Dory de Rescatando a Nemo. O sea, un momentico estaba hablando algo y al ratico se le olvida lo que estaba haciendo, ¿cierto? Muchas veces tenemos esa condición de corta memoria. Pues eso le pasó al pueblo de Israel. Allí en Éxodo capítulo 15, versículo 22, habiendo pasado apenas 3 días de este gran milagro, de esta obra maravillosa del Señor, entonces se vieron en conflicto en ese momento porque entendieron que no había agua, que las aguas estaban amargas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? En medio del desierto, nos vamos a morir. ¿Qué va a pasar con nosotros? Dice en el versículo 22, Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Y comenzaron entonces ¿a qué? A murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. Entonces pasaron 3 días, vieron las maravillas del Señor y a los 3 días, siendo de corta memoria, así como muchas veces nosotros hemos sido de corta memoria en medio de la crisis, de haber visto el gran milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a beber? Nos vamos a morir acá de sed, ¿cierto? Entonces como que ahí mismo parece que no, esto ya se acabó hasta aquí fue, ¿cierto? Hasta aquí fue, ya como que Dios no va a continuar con nosotros. Y entonces el pueblo murmura y ahí vemos una señal grande de cómo está el corazón, cómo está nuestro corazón cuando pasamos la crisis. Viene la murmuración, nos quejamos, cuestionamos muchas cosas. Pero entonces vemos aquí una respuesta inicial muy bonita de parte de Moisés. Él clama y el Señor responde. Me llama la atención que no es algo como el Señor como, ay, ya se están quejando, no. El Señor es paciente y responde y provee agua dulce para ellos en ese momento. Entonces se empiezan a conocer. Deberían de haber empezado a conocer cuál era el Dios que los estaba acompañando en medio del desierto.
al cual estaban comenzando a caminar. Ya habían visto que Él podía defenderlos, rescatarlos, que Él era el que tenía la capacidad de abrir el mar rojo en dos para que ellos pasaran, no tuvieran ninguna dificultad. Y ahora están viendo que ese Dios puede convertir la amargura del agua en agua dulce, agua que pueda ser consumible, agua que calma su sed. Y ven a ese Dios, deberían de haberlo visto, como aquel que sostiene, aquel que provee agua en medio del desierto. Amén. Sin embargo, si vamos más adelante en el capítulo 16, nuevamente llega el evento de la queja. Y entonces en esa etapa ya es donde ellos empiezan a decir, ¿qué vamos a comer? Ahí era tan bueno lo que comíamos allá en Egipto. Después de todo no era tan malo. Y allá todos los aliños, todo eso que le echaban, el ajo, todas esas cositas tan ricas que uno comía con la carnita toda rica. Y acá en el desierto, ¿qué vamos a comer? Y entonces, una vez más, vuelve ese sentido de murmurar. Dice en el capítulo 16, en el versículo 2, y allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Primero fue de sed, ahora fue de hambre. Ay, esas necesidades básicas que tiene el ser humano. Es normal, ¿cierto? Somos seres humanos, tenemos necesidades básicas, como el alimento, como el agua. Todo eso son esas necesidades. ¿Será que Dios no tenía presente esto en lo que había planeado para ellos de llevarlos por medio del desierto? No tenía presente que ellos iban a tener esas necesidades básicas, como el alimento, como el agua, como la ropa. Dios tenía todo bien planeado. Él no es como nosotros que planeamos muchas veces a última hora, ¿cierto? Empezamos como, ay, sí, ¿verdad? Ay, me faltó esto. Hay algunos que son más juiciosos cuando van a ir a pasear y dicen, bueno, con antelación planean qué van a llevar, qué van a hacer, cómo se van a alimentar, para cuántos días van a llevar alimentos, ¿cierto? Otros que son más huepajes y dicen, no, así, de cualquier manera, allá resolvemos, ¿cierto? Y terminan sufriendo. Y un día me fui para un campamento y yo decía, yo me llevo una ruana, yo no voy a llevar cobija. Y me decían, lleve cobija. No, es que una cobija me pesa mucho. Y bueno, sufrí. Sufrí por mi terquedad, ¿cierto? No planeé. Pero nuestro Dios no es un Dios que improvisa, es un Dios que todo lo tiene ya planeado, ya organizado. Es un Dios de orden. Entonces Él no los llevó allá y vamos a improvisar. Bueno, si pasa eso, ¿qué le vamos a resolver con eso? No, Él ya tenía todo resuelto. Así que viene la respuesta de Dios una vez más con su gran amor, con su paciencia, donde en ese espacio da el Señor a conocer que Él es Dios que provee, que Él es Dios que va a proveer el pan. Nosotros a veces nos sentimos como, es que si yo no hago esto, ¿cierto? No va a pasar nada. Todavía luchamos con la autosuficiencia. Y Dios está diciendo, yo tengo el control, yo tengo el cuidado. Si estás pasando por ese proceso, que tú no lo buscaste, sino que yo te llevé a ese proceso, es porque yo te voy a sostener. Amén. Así que el Señor provee maná, ¿cierto? Pan del cielo. Provee maná del cielo. Pero ellos están revelando en su corazón a través de esa murmuración que ellos prefieren la esclavitud y la estabilidad que muestra la esclavitud.
A veces el mundo nos llama la atención, se nos olvida que fuimos esclavos, esclavos de las ideologías que el mundo presenta, esclavos de las modas, esclavos de los pensamientos como femeninos que nos estaba compartiendo ahora nuestra pastora, mujeres al poder, y es un mal fundamento, pero no nos consideramos muchas veces esclavos. Y entonces volvemos a mirar atrás en medio de las circunstancias y decimos, ay, era tan bueno, después de todo pues nos iba hasta bien, ¿cierto? Y empezamos como, ay, sí, qué anhelo. Ese es el corazón que todavía no ha sido libre, que todavía está en esclavitud, que todavía vive en el pasado, que no ha entendido la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y vemos entonces más adelante que nuevamente ese pueblo vuelve a renegar y vuelve a murmurar por agua. Y en el capítulo 17, es que no pasan ni, o sea, pasaron en una etapa como 2 meses, más o menos. En 3 días, después a los 2 meses, y así sucesivamente. No es tanto el tiempo, pero son de corta memoria. Y en esa corta memoria vuelven a murmurar nuevamente por agua. En el capítulo 17, versículo 3 del libro de Éxodo, dice, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. Oiga, nuevamente se les olvida. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. ¿Por qué salieron de Egipto? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Que él había escuchado ¿qué? El clamor de su pueblo. Su pueblo había clamado, había orado al Dios de sus antepasados, que no lo conocían muy bien. Estaban en medio de Egipto, en medio de esa idolatría, pero habían escuchado de sus antepasados cuál era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y habían clamado porque se sentían en esclavitud. Cada día estaban peor en ese lugar. Y ellos fueron los que clamaron y Dios proveyó ese Salvador que fue Moisés. Ese tipo de Cristo. Nosotros estábamos en esclavitud, perdidos en el mundo. No teníamos identidad, no sabía qué pasaba con nosotros, no nos hallábamos como con nosotros mismos, como que hasta nos estorbábamos nosotros mismos, ¿cierto? Como que, ay, no sé qué tengo, pero estoy como que no me aguanto yo mismo, ¿cierto? Y de cierta manera en nuestro corazón había ese clamor, esa necesidad. No levantamos el clamor exactamente, pero había un anhelo, un vacío, algo que decíamos, yo necesito algo diferente. Hay algo más. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros, Él salió a nuestro encuentro, nos dio un Salvador que es Cristo Jesús y nos rescató de esclavitud. Y así como ese pueblo se le olvidó que ellos eran los que habían clamado por un Dios y murmuraron diciendo, es que tú nos trajiste a ese lugar, nos sacaste de Egipto. Se les olvidó que estaban incómodos, que estaban mal. Y ellos dice Moisés en defensa, ¿por qué provocan al Señor? O sea, ya es demasiado, se les está pasando el límite con su queja, con su murmuración. Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés y reclamaban, solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Ya eso se está extendiendo. O sea, yo no me estoy matando de sed yo solamente. Vea que ya está tocando con mi familia, vea que ya está tocando con nuestro ganado, nuestras provisiones. O sea, está empeorando la cosa. Era lo que ellos consideraban. Pero ellos olvidaron que ese mismo Dios les proveyó agua en otra ocasión, unos meses anteriores. Ni siquiera poder decir como años anteriores, meses anteriores.
ese mismo Dios. Entonces, nuevamente Moisés es un intercesor y clama entonces a Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Y el Señor los llevó entonces a buscar en esta ocasión una piedra, una peña, la peña de Oreb. Hay una canción que dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. ¿Cierto? Cristo es la peña. Él ha provisto para nosotros también agua para saciar nuestra sed. Pero la pregunta ahí es, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Así como le estuvo en el pueblo de Dios, de Israel. El Señor estaba con ellos, pero ellos cuestionaron, ¿está o no está el Señor entre nosotros? ¿Será que está el Señor? Si está entre nosotros, el Señor tiene el cuidado y el control de cada uno de nosotros. Amén. Vemos otro evento mucho más adelante, en el capítulo 19, en el Sinaí. Pero en esta ocasión es que Moisés está recibiendo los 10 mandamientos. Y Moisés advierte también a su pueblo, a Moisés, que todos el que se quiera acercar a ese lugar, solamente acercarse debe estar en santidad, porque Dios conoce y escudriña cada uno de los corazones y sabe cómo estaba su pueblo en ese momento. Luego vemos que el Señor les entrega entonces los 10 mandamientos, pero este pueblo, más que tener temor de Dios, revela en su corazón que tienen es miedo, pero miedo ese de me voy a morir, ¿cierto? Entonces revela lo que hay en ese corazón. El Señor, Moisés les dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Ellos se sintieron con miedo de morir. Muchas veces nosotros hemos seguido a Cristo por miedo al infierno más que por amor a Cristo. Y esa actitud nos lleva a ser religiosos y a vivir obligados los mandamientos, pero obligados de que sabemos que no somos capaces de cumplirlos por sí solos, ¿cierto? Entonces esa actitud nos lleva a ser más bien religiosos y no viviendo ese mandamiento con amor y con deleite. El desierto también revela eso, cómo nosotros estamos viviendo esos mandamientos, si es por obligación, por temor al infierno, o si es porque realmente hay amor en nosotros para cumplir esos mandamientos. Amén. Vemos más adelante, así sucesivamente, que el pueblo siguió y siguió manifestando lo que había en su corazón. Y vemos algo tan triste en el pueblo de Dios, que en medio del desierto desesperaron en la espera, no saber esperar. Y es que nuestra reacción en medio del desierto es no saber esperar que Dios responda, ¿cierto? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué está haciendo? El silencio nos agobia y en ese silencio mostramos lo que hay en nuestros corazones, son esos ídolos que todavía hay. Y en el capítulo 32 vemos la historia del becerro de oro. ¿Qué estaban ellos haciendo? Esperando que el Señor, que Moisés bajara después de recibir lo que el Señor estaba entregando a Moisés para expresarle al pueblo. Y ellos dijeron, Moisés como que se murió allá, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un becerro. Hagamos un becerro. Y estaba Aarón allí. Y entonces le dicen, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Pero ellos estaban bien en medio del desierto, no es que estaban gozando, ¿cierto?
pero Dios los había sostenido, les había dado maná, les había dado agua, les había dado sostenimiento en la noche, sostenimiento en el día, todo adaptado para que ellos pudieran pasar bien el desierto. O sea, Dios estaba con ellos. Sin embargo, no les fue suficiente, como, hey, el que nos estaba guiando se perdió. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Entonces, hagamos un becerro de oro, uno que podamos ver, porque como que no sentimos que está. Porque hay momentos de desiertos donde tenemos la sensación como que, ¿estás Dios ahí? No te siento, ¿cierto? Porque hay algo que va como con parte de nuestras emociones y emocionalmente tenemos que sentir como, hey, te tengo que sentir. Y no es así. Dios está. Nosotros somos los insensibles muchas veces en medio del desierto. Así que hicieron este Dios para adorarlo a su manera y no supieron esperar. ¿Por qué? Porque había en sus corazones esa necesidad de controlarlo todo. Y es que cuando vamos por el desierto, tenemos que tener esa necesidad, creemos, ¿cierto? Que tenemos que tener el control de todo. Cuando eso se sale de nuestras manos, como que aquí hay que hacer algo, aquí hay que meter la mano, porque como que Dios está demorando para responder, ¿cierto? Y eso es lo que muestra también el desierto. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Será que mi corazón todavía quiere tener el control de lo que muchas veces yo le he dicho, te entrego mi corazón, te entrego mi vida? ¿Será que mi corazón todavía quiere tener el control de aquellas cosas que yo siento que Dios está demorando? Así que aquí hay una respuesta al final de Dios. El Señor le habla en el versículo 8. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él. Le han ofrecido sacrificio y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Triste, porque el Señor ahora está diciendo, ahora sí, esto es triste, como que no me han conocido. A pesar de las muchas maneras que yo he respondido, no me han conocido. Demasiado pronto se han olvidado de lo que yo he hecho. Y eso también reveló algo del corazón de Aarón, porque Aarón era el sacerdote en ese momento encargado. Y es la falta de carácter en medio de los momentos donde estamos en contracorriente, contracultura, lo que nos está ofreciendo el mundo. Y bajo la presión, muchos están cediendo a lo que el mundo está ofreciendo y no somos contraculturas. ¿Cómo es eso? Estamos permitiendo que valga más la opinión del ser humano que lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y ahí es donde muchos sacerdotes, hombres de Dios, mujeres de Dios ceden a lo que el mundo está demandando. Por la presión, me matan. Aarón, ¿qué dijo? Me van a matar acá. Hagámosle caso a este pueblo. Importa más lo que diga este pueblo que lo que Dios haya dicho. Así que Aarón revela allí esa falta de carácter en medio de ese mundo que muchas veces nos quiere mover. Aarón revela allí la necesidad de aprobación del hombre. Y muchas veces nosotros vivimos en medio del mundo, no siendo esa luz, no siendo esa sal, porque necesitamos ser aprobados por los que nos rodean. Y así entonces no defendemos la sana doctrina de Dios. Amén. Eso revela también lo que hay en nuestros corazones.
Pero más adelante vemos entonces que Moisés intenta apaciguar la ira de Dios. Y Dios dice, no, yo voy a acabar con ellos. Pero finalmente Dios es misericordioso y permite a través de eso que entonces Moisés se pare y diga, bueno, los que están del lado de estos que hicieron este becerro, o los que están en contra de esto, o te paras allá o te paras acá, pero no te quedas en término medio. O defiendes la doctrina o no la defiendes. Y los que no la defendieron, pues murieron, ¿cierto? Lo dice su palabra. Entonces vemos allí que esto revela también la condición del corazón en medio de las circunstancias difíciles. ¿Qué será de nosotros? Nosotros no nos conocemos. Cuando venga muchas veces la persecución, ¿no? Yo me voy a parar y voy a decir, vea, yo muero, ¿cierto? Quizás algunos han sido perseguidos. Pero yo recuerdo, hay una película que se llama, creo que es de un misionero jesuita, que va a Japón. Y él defiende y defiende la causa y defiende la causa. Y dice, bueno, no me importa, voy a ser torturado, pero finalmente él cede porque le ponen el peor desafío. Es ver que las personas a las que le predicó la palabra van a ser torturadas enfrente de él y él va a cargar con esa culpa. Entonces es lamentable la película porque muestra que finalmente él cede a lo que ese Japón le dice, usted tiene que creer es en el imperio, en el rey que tenemos en este momento. Y él cede a esto, porque no soporta al ver que a las personas que le predicó la palabra, pues están siendo torturadas enfrente de él. Y él va a cargar con esa culpa. Entonces es lamentable. Pero es allí donde nosotros también podemos mirar cómo está nuestro corazón en cuanto a eso. Cuánto tenemos claro la fe que nosotros profesamos. Cuánto tenemos claro lo que nosotros decimos que seguimos a Cristo. Amén. Entonces, el desierto para nosotros puede ser tiempos donde hay sequedad, tiempos de desánimo, tiempos de silencio, de una sensación de que Dios está en silencio, un lugar de soledad, momentos donde hasta ni la iglesia lo llama a uno y uno dice, pero ¿qué está pasando acá? Todo se da, ¿cierto? Dios permite también estas circunstancias y precisamente en esos momentos difíciles es donde podemos entender qué pasó en mi corazón, yo cómo me expresé, cuánto murmuré, cuánto me quejé. Señor, yo corrí a tus brazos en esta circunstancia, porque estoy segura que todos nosotros de una u otra manera hemos pasado por el desierto, los momentos difíciles, la enfermedad o la escasez. Quizás no es la misma magnitud de todo, ¿cierto? Pero han habido momentos donde hemos sentido ese momento difícil, momento de sequía, momento de soledad. Pero piensa cómo respondiste en medio de la enfermedad, cuando estabas en medio, en la cama de un hospital. Yo le pregunté un día a Dios, 3 eventos en que fui llevada a hacer una nefrostomía. Y en esos 3 eventos, casualmente nadie podía estar conmigo. Y era muy doloroso porque no colocaban anestesia para ese procedimiento. Y yo salía destrozada. Y yo decía, pero ¿por qué sola? ¿Por qué sola, Señor? ¿Por qué estoy sola? Pero me recordaba que yo
me revelaba en mi corazón que yo no tenía mi confianza puesta en Él, que yo confiaba más en lo que el hombre pudiera hacer a mi vida que lo que Dios pudiera hacer. Él era el que me acompañaba, Él era el que estaba conmigo. Amén. ¿Y cuánto hemos respondido a esto? Pensemos cuál fue el común de esta iglesia, de este pueblo, allí en el desierto, murmurar. Y nuestro común muchas veces es murmurar, quejarnos. Si ve yo para qué voy a esa iglesia, si ve yo para qué diezmo, si ve yo para qué hago tanto y esto y para qué sirvo. Y empezamos a mirar esa parte de nosotros como, hey, Dios no está, ¿cierto? Y empezamos a quejarnos aún de la comunidad, de los hermanos, de todo. Viene la queja. Ellos se quejaban contra Moisés, pero se estaban quejando contra Dios. Empezamos a pensar, la iglesia no hace nada, no me ayuda, no es mi solución. Allí vienen los momentos de desierto, viene la murmuración, pero es lo que hay en nuestro corazón, lo que está sacando a la luz cuánto hemos confiado. Viene la queja, viene el querer morirse. ¿Qué decía ese pueblo constantemente? Me quiero morir. Me hubiera muerto mejor en Egipto, me hubiera muerto, ¿cierto? Me quiero morir. Y el Señor les cumplió ese deseo a ese pueblo, porque ellos decían, me quiero morir, me quiero morir. El Señor dijo, bueno, se quieren morir, se van a morir acá en el desierto. Solo verán la tierra prometida, la nueva generación que salió de ese desierto. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cuántas veces hemos dicho, me quiero morir? Me hubiera ido mejor allí en aquel lugar. Pero no entendemos que Dios está haciendo proceso para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Pero Él no quiere llevarlo y desvelarlo y desnudarlo y decir, mira, qué feo tu corazón, porque es feo lo que vemos. Es que Él tiene misericordia y quiere darnos oportunidad. Y eso no lo entendió el pueblo de Dios. Que en ese momento que estaban en el desierto, que empezaron a quejarse, era oportunidad de ver lo que había en su corazón. Y en esa oportunidad poder decirle, Señor, ¿de a dónde yo aprendí esto? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me cuesta confiar que tú eres mi proveedor, Señor? ¿Por qué me cuesta confiar que tú eres mi sanador? ¿Por qué me cuesta verte como un padre, Señor? Es que eso es lo que produce el desierto. Revela nuestro corazón, da la radiografía, pero es para darnos la oportunidad de hacer las preguntas correctas a nuestro Padre. Porque Él no es ajeno a las preguntas, a responderlas. Cuando hay un corazón sincero, cuando hay ese, yo quiero cambiar eso, Señor. Muéstrame por qué me cuesta confiar en el papá. ¿Por qué me cuesta verte como padre? Muéstrame, Señor, por qué me cuesta entender que estoy en un hospital y que tú me puedes sanar. Muéstrame, Señor, por qué me siento solo, aun cuando hay muchos a mi alrededor. El desierto nos muestra cuánto confiamos en Dios. El desierto nos muestra los ídolos que tenemos, que muchas veces hemos considerado. Yo ya no tengo ídolos. No ve que yo ya no tengo santos por allá pegados ni nada, ¿cierto? El desierto nos muestra cuánto le conocemos a Él. ¿Y cómo enfrentar eso? La murmuración revela precisamente eso, lo que dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Revela lo mal que estamos, lo insatisfechos que estamos.
Y nos revela que Cristo muchas veces no es nuestra plenitud como nosotros decimos. Porque hemos hablado, Él es mi plenitud, Él es mi todo, Él lo llena todo. Pero en medio del desierto, cuando murmuramos, revela que hemos idealizado ese Dios. Y lo hemos idealizado de tal manera que hemos considerado que no podemos sufrir, no podemos tener enfermedades, no podemos tener escasez. Porque al idealizarlo creemos, es que a mí me tiene que ir muy bien en todo. Si Él va conmigo, no, vamos por el desierto. Y el Señor nos dijo, en el mundo siempre tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero hay una mala práctica que nos hace creer que nosotros no somos, que nosotros estamos como ahí como en una urna de cristal, que nada nos va a tocar, que la enfermedad no va a llegar, que nada va a llegar. No. Él nos dijo, yo voy contigo en el desierto. Yo te llevo de la mano, yo te sostengo, yo te sustento. Yo te abrazo en medio de la soledad. Amén. Porque la realidad del mundo en el que nosotros vivimos tiene corrupción, está afectado por el pecado. Y es inevitable que llegue el hambre, es inevitable que lleguen las guerras, es inevitable que hayan muertes violentas, es inevitable la enfermedad, son inevitables las tragedias. Pero Dios prometió una tierra prometida, y para ir a esa tierra prometida tenemos que caminar el desierto. Esa tierra es pasajera, es una tierra, es un desierto donde hay sufrimiento, donde hay momentos difíciles, pero apuntamos a mirar a la tierra prometida. Un día cantaremos allí, un día glorificaremos su nombre allí. Y por eso no miramos las circunstancias, no diciendo, ay, no, es que ya antes me voy a volver ciego en medio de las circunstancias, no. Sino que confiamos y miramos a lo alto, miramos esperanza contra esperanza, miramos a la esperanza que está en Cristo Jesús. Amén. Lo otro que podemos ver es que el desierto nos revela la desconfianza de que Dios pueda abandonarnos. Revela lo que hay en el corazón y revela que cuánto nosotros hemos creído. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos un diagnóstico? Se nos derrumba la vida. Cuando entendemos, ay, yo he escuchado que esa enfermedad es de muerte. Se nos derrumba todo. ¿Qué pasa cuando tenemos situaciones financieras difíciles? La solución es el banco, pero no acudimos a Cristo. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando nuestro hogar está mal? La solución es la amiga que ya está separada. Ella es muy buena consejera, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos no responden como quisiéramos? Acudimos entonces a la gritería, a la maledicencia, estos no sirven para nada, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nos han traicionado? Cerramos nuestro corazón y decimos, no vuelvo a confiar en nadie, ¿cierto? Pero Cristo vivió todo eso. Respondemos a Dios como si fuera nuestro Padre terrenal, que muchas veces nos llegó a fallar a muchos de nosotros. Entonces pensamos, Él me puede fallar también. Yo estoy por este desierto, pero Él me puede fallar también. Pero nuestro Dios no falla. Nuestro Dios es fiel. Él lo ha dicho en su palabra, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y lo dice muchas veces y lo repite, yo estoy contigo. Amén. El desierto nos muestra los ídolos que nos hemos hecho nosotros.
¿Quieres saber si tienes ídolos? Piensa en cómo has respondido en el desierto cuando estás en la espera y no pasa nada. Pero ¿sabe cuál es ese ídolo? Es que el que está en el trono muchas veces no es Dios, somos nosotros mismos, los que tenemos, entre comillas, capacidad de resolver el asunto. Entonces yo lo resuelvo mejor. Yo hoy busco a mi manera, porque es que este Dios se demoró, ¿cierto? Y muchas veces yo estoy en el trono y no está Cristo. Muchas veces yo soy el centro. Es que te demoraste, Señor, y yo no puedo esperar. Es que no me gusta tu manera, Señor, y yo no puedo esperar. Entonces muchas veces nosotros somos los que estamos en ese trono. Eso revela qué hay en nuestro corazón. Y también revela si nosotros estamos siguiendo en el pasado. Cuando estamos nosotros estables, la verdad es muy fácil congregarse, adorar, levantar las manos, cantar, qué bueno orar, ¿cierto? Qué deleite. Pero venga la crisis y empezamos como otra vez como mirar al pasado. ¿Qué hacía yo antes en esto? Yo me encerraba, iba a esto, ¿cierto? Me desahogaba de esta manera. Y volver al pasado, volver atrás. Ese pueblo tenía esa tendencia, pero nosotros tenemos la tendencia a volver al pasado. ¿Qué vamos a hacer entonces, mis hermanos? Lo primero que debemos hacer, como se lo decía, habla con sinceridad a Dios. La religiosidad nos ha hecho pensar que a Dios no se le pueden hacer ciertas preguntas, pero a Dios podemos hablarle como un papá. Él nos va a mostrar, Él nos va a enseñar, Señor, ¿por qué hago esto? ¿De dónde yo aprendí esto? Esto sí te gusta, Señor. Señor, ¿por qué yo reacciono de esta manera? ¿Por qué mi corazón responde de esta manera? Porque tengo ídolos, porque me cuesta confiar en ti. ¿De dónde lo aprendí? ¿Qué tengo que perdonar? ¿Qué tengo que desaprender para volver a aprender? Porque nosotros aprendimos cosas de nuestros padres y nuestros padres nos enseñaron una manera de vivir que tiene una tendencia a ser una manera egoísta de resolver tú mismo, de ser autosuficiente. Y en esa autosuficiencia que está tan arraigada en nosotros, y más la cultura paisa que es como dice, echado para adelante. En esa cultura paisa nosotros tenemos esa afectación de que creemos que somos autosuficientes y que no podemos esperar. Entonces es allí donde empezamos a presentar con sinceridad a Dios. Señor, yo aprendí esto, pero tú me estás mostrando eso. Enséñame cómo sacar eso. Ayúdame, Señor. Sabe que el punto también arraigado en el pueblo de Dios era que ellos no hablaban exactamente con Dios, sino que hablaban entre ellos mismos de lo que ellos estaban inconformes. Y entonces uno desanimado y el otro desanimado eran dos desanimados que aumentaban la carga, ¿cierto? Decían, sí, verdad, ese Dios como que se está demorando. Sí, verdad, como que nos trajo al desierto a aguantar hambre. Sí, verdad, como que nos trajo al desierto a aguantar sed. Pero no presentaban esta duda, este temor, esta angustia que tenían, porque tener angustia es normal para nosotros, somos seres humanos, tenemos emociones y tenemos miedos. Y en esos miedos también le podemos preguntar a Dios, Señor, ¿por qué tengo miedo de eso? ¿Cierto? Señor, ¿cómo me vas a sostener? Es que no entiendo. Muéstrame qué vamos a hacer. Pero no es, ya deja de ser la murmuración y la queja entre la comunidad. Ya era ese ir a la presencia de Dios, hablar con el que había hecho el proyecto, el propósito, el plan. Venga, ¿qué vamos a hacer? Señor, tú nos trajiste acá, pero
¿cómo va a ser? ¿Qué sigo haciendo? ¿Qué continúa? ¿Cómo me vas a sostener? ¿Cierto? Sin duda Dios va a responder. Porque Dios quiere es que nosotros le obedezcamos, ¿cierto? Y que quiere que nosotros coloquemos nuestra mirada y nuestro corazón hacia Él. Amén. Pregúntate, ¿cómo conoces a Dios en esto? Piensa en los desiertos que has pasado. ¿Cómo conociste a Dios? Pasé por la enfermedad, yo vi a Dios como Jehová Rafa, mi sanador. Pasé por la escasez, yo vi a Dios como Jehová Jireh, mi proveedor. Pasé por momentos en que venían como ataques en contra de mi vida, personas se levantaron y Él me defendió. Él es mi abogado. Pasé por momentos de injusticia. ¿Cómo lo vi yo? ¿Qué puedo decir de esto entonces? Es que se nos olvida, pero que no se nos olvide lo que Dios ha hecho en los desiertos, cómo ha sostenido nuestras vidas. Amén. Y lo último, no seas de corta memoria. Y para no ser de corta memoria es no dejes de darle gracias a Dios. Cultiva la gratitud aún en los pequeños detalles de tu vida, en los pequeños detalles. Hay una canción de Santiago Benavides que dice, se me olvida que jamás me has dejado a la deriva, que en mi mesa has puesto el pan cada día, se me olvidan los milagros que asombrado recibí, se me olvida que siempre estás junto a mí. Y él dice, y esto me ha traído ansiedad, me ha traído depresión, se me olvida que tú ya me has bendecido. Por eso el salmista dice, alma mía, alaba a Jehová. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Ese es un buen punto para cultivar la gratitud. Piensa en todo lo que has recibido. Los pequeños detalles, porque son pequeños, pero los detalles tan especiales, muchos son pequeños, pero son grandes en Dios. Lo que Dios ha dado. No seas de corta memoria, empieza a agradecer. Amén. Sí, para terminar, piensa cómo ha respondido a Dios en el desierto. ¿Está presente Dios en medio del desierto? Acudo a Él, le alabo igual. ¿Se abrieron nuestros labios o se cerraron nuestros labios? ¿O simplemente soltamos, abandonamos? ¿Cómo hemos respondido? Y a partir de preguntarle esto a Dios con sinceridad, pregúntale, ¿por qué callaron nuestros labios? ¿Por qué la gratitud cesó? ¿Por qué renegué tanto? Es un paso para que podamos conocer cómo está nuestro corazón. Quizás para alguno de nosotros el resultado va a ser terrible, feo, pero es un resultado que puede tener oportunidad de cambio. Para otros tal vez está mejorando. Ya pasé por ese desierto, ya mi respuesta fue diferente, porque vamos a volver a pasar por desierto, ¿cierto? Y nuestra actitud puede cambiar ahí. Quizás esta palabra la necesitas guardar para ese evento y decir, bueno, ahora, ¿qué voy a aprender? Tú me revelaste en este momento pasado lo que había en mi corazón, pero ahora sí, Señor, quiero aprender. Tú me enseñaste lo que había, pero tú estás obrando. Ahora sí voy a aprender, Señor. Y voy a pasar este desierto con gozo, con deleite, adorando y reconociendo, mi Dios va conmigo en medio del desierto. Amén. Así que lo importante del resultado es que expongamos nuestro corazón y guiados por su Santo Espíritu podamos entender de qué debemos arrepentirnos, lo que debemos responder
y a quién debemos también nosotros perdonar en medio de todo esto. Y sobre todo, dejarnos moldear por su palabra. Amén. Demos gracias a Dios en esta mañana. O sea, yo cuando meditaba ahorita de la gratitud, yo decía, Señor, gracias. Hoy vamos a ejercer el derecho al voto. Hace algunos años las mujeres no podíamos ejercer el derecho al voto. Le doy gracias a Dios por eso. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tus bondades. Gracias porque no es por nuestros méritos, no ha sido nuestras fuerzas, no ha sido, Señor, nosotros mismos, sino tu gracia que ha sostenido nuestras vidas. Padre, ayúdanos a entender un poco más en medio del desierto, cuando pasemos por allí, que tú eres nuestro Padre. Ayúdanos, Señor, a poner las preguntas adecuadas a ti, mi Rey, no siendo groseros ni irreverentes, Señor, sino entendiendo que eres el papá. Tú eres nuestro Padre, que nos llevas, Señor, más allá de lo que muchas veces no alcanzamos a entender. Tú eres el que nos sostendrás. Aun cuando nuestra fe desfallezca, aun cuando sentimos que estamos al límite de nuestra fe, ayúdanos, Señor. Hoy te exponemos nuestro corazón y que podamos ir en esos tiempos de intimidad contigo. Sí, Señor, mostraste eso que era feo. No nos gustó, Padre, pero no nos gustó. Pero entendemos que tu Santo Espíritu nos está ayudando. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos el ayudador y que podamos vivir de esa manera, sostenidos de tu mano, tomados de tu mano, con tus cuerdas de amor que nos han llevado al desierto, pero no para morir en el desierto, Padre, sino para conocerte aún más en medio del desierto y que finalmente podamos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, reconocer tu grandeza y tu santidad. A ti dándote la gracia, Señor. Gracias por tu gracia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.